Yo creo, ¿cierto? Sí, ya están ingresando los otros compañeros, ya se les avisó por el WhatsApp. Perfecto. Vamos a comenzar entonces, nos vamos a saludar nuevamente, como corresponde. Muy buenas tardes, bienvenidos a Gestión de Bienestar, ¿cierto? Esta es nuestra segunda Buenas tardes, del día. profesora. Y vamos a empezar entonces a activar conocimientos con respecto a qué es lo que hicimos en la clase anterior. ¿Quién se acuerda? Soy toda oídos o audífonos. ¿Qué hicimos en la clase anterior? ¿Qué tema vimos? Los Profe, vimos beneficios. los servicios sociales, laboral y capacitación. Capacitación, principalmente, ¿cierto? Ok. ¿Alguien puede contar algo con respecto a la capacitación? Tenía fases. Primera fase, el DNC, la detección de necesidades de capacitación. Ya, La segunda fase era el programa de capacitación, la tercera la implementación del programa de capacitación y la cuarta fase era la evaluación del programa o retroalimentación. perfecto. Esa era la fase, ¿verdad? Ok. Dentro de la DNC, ¿qué es lo que había que hacer ahí? Que conteste otro, pues la Claudia ya contestó. ¿Qué había que hacer en la DNC? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí que pueda contestar? Profe, era determinar las habilidades o capacidades Ya, sí, ok, por por lo un que lado. requiere la empresa, de mediano, corto o largo plazo. Ya, muy bien, sí. Ojo, la detección de las necesidades que la empresa requiere, ¿cierto? Y con respecto a eso, capacitamos al personal, ¿ok? Perfecto. La segunda fase, ¿qué era la segunda fase? Diseñar el Diseño del programa de capacitación. ¿El plan de Perfecto. capacitación? Sí, el plan o el programa, también se le puede llamar plan. ¿Y qué cosas había que ver en esto, en el diseño? ¿Qué cosas eran importantes? Saber qué debe enseñar, a quién se le va a enseñar y cuándo se debe enseñar. Perfecto. En resumen es eso, ¿cierto? La tercera fase, ¿cuál era? Implementar el programa de capacitación. La implementación, ¿cierto? Muy bien, Lurdemir. ¿Qué dice la implementación? Que lo diga otro. ¿Qué habla de la implementación? ¿Qué había que hacer ahí? Flor Mañodes, ¿estás? Sí, profe, dígame. ¿Qué había que hacer en la implementación? La implementación que había que hacer es tener claro el número de personas que se iban a necesitar para la capacitación, Ya, la disponibilidad del tiempo, las características personales del comportamiento ya, y eso. sí, Detectar bien. los perfiles de cargo. Los perfiles de cargo, ese es claro, Ricardo. Súper, exactamente. Y el último, la evaluación. ¿Por qué era importante la evaluación? Que es la última fase. Porque de acuerdo a la evaluación se detectan las necesidades. Es que Ya, ahí demuestra los resultados de la capacitación. eso es, exactamente, eso es
Ira dice lo correcto. La evaluación sirve para ver, ¿cierto?, qué tantos resultados dio esta evaluación y si que efectivamente se lograron los objetivos planificados, ¿ya? Ahora, también hablamos, aunque no estaba en la ficha, hablamos de formas o tipos de poder hacer este tipo de evaluación, que habían tipos. ¿Qué tipos mencionamos? ¿Alguien lo anotó? Kaila, ¿estás ahí? No me acuerdo, profe, no le voy a mentir. Ya, ok, no hay problema. ¿Quién se acuerda? Melanie, ¿Hereditario y ambiental o no? Melanie, ¿algunas formas de ver cómo evaluar? Claudia, dígame. Con un cuestionario a los trabajadores después de la capacitación, por Exactamente. ejemplo. Eso fue lo que mencionamos, ¿cierto? Que una forma de poder evaluar es un cuestionario y que yo les mencioné que precisamente a ustedes les mandan una evaluación al término del semestre. ¿Se acuerdan? Ya, eso es una forma, es un tipo de poder evaluar. Otros tipos son, por ejemplo, la encuesta, ¿sí? Otro tipo es, por ejemplo, la observación de campo. Otra podría ser una entrevista, ya sea individual o grupal. Esos son los distintos tipos, ¿cierto?, en la cual uno puede evaluar efectivamente si es que se dieron los objetivos y los resultados esperados. Ok, luego de haber activado estos conocimientos, ¿cierto?, vamos a compartir el PPT de hoy. ¿Alguien lo ve? Sí. Se ve. Ok. Profe. Lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto?, es la segunda parte de lo que estábamos viendo, ¿cierto?, que es la integración a la organización, ¿cierto? Esta integración, indudablemente que también la tenemos que ver como parte del beneficio, ¿cierto?, que tienen los trabajadores cuando recién comienzan, cuando recién se integran, ¿sí? Beneficios en el sentido, ¿cierto?, de poder otorgar al trabajador la confianza suficiente, por ejemplo, de saber de que no los van a tirar a los leones, ¿cierto?, y que lo van a capacitar a lo menos en el puesto de trabajo, ¿ya? De eso se trata la integración, es decir, cuando recién empieza un trabajador, o también a lo mejor un trabajador que ya está y que necesitamos integrarlo a un nuevo equipo de trabajo, por ejemplo. También lo podríamos mencionar de esa forma. Vamos a ver entonces qué es lo que dice acá. Las etapas de la integración. Primero, integrar, dice, es obtener y articular los elementos materiales y humanos, ¿cierto?, que la organización y la planeación, ¿cierto?, señalan como necesario para el adecuado funcionamiento de una organización social, ¿cierto? Es decir, entonces, esto de articular a las personas con los materiales, ¿cierto?, como parte de la integración primera, es súper importante para el funcionamiento. Porque yo no puedo llegar y poner una persona, ¿cierto?, en cualquier lugar sin ninguna instrucción, sin que nadie lo acoja, sin que nadie lo guíe, ¿sí? Entonces, para que eso dé resultado y para que funcione, yo necesito tener esta etapa de integración, porque si no es como tirar un cordero al campo, ¿cierto? No nos sirve de mucho, ¿cierto? Tiene que estar ahí ordenado. Las etapas de la integración entonces, ¿cierto? La primera etapa, y tendríamos que empezar desde acá, ¿sí?, como etapa de integración, es el reclutamiento, ¿sí? Esa es la primera. ¿Por qué? Porque yo voy a llamar, ¿cierto?, a las personas que están ya,
seleccionadas y las voy a reclutar. También lo podríamos decir que los voy a llamar para la segunda opción, que es la selección. Entonces, esto de reclutar, ¿cierto? Es llamar a distintos actores, ¿cierto?, que quieren participar, por ejemplo, de nuestra organización. Eso es lo primero. Yo estoy llamando a gente. Estoy viendo ciertos talentos, ¿cierto? Puede ser fuera de la empresa, puede ser dentro también. Entonces yo estoy reclutando, estoy llamando a mi empresa. Eso es ya una primera etapa muy incipiente de lo que es la integración. Cuando yo recluto, ¿cierto? Luego, seguido de eso, ¿cierto? O luego de eso, yo selecciono, ¿sí? Porque no todo lo que uno puede reclutar efectivamente puede ser seleccionado, ¿cierto? Por tanto, el reclutamiento es una selección a priori. Después viene la selección, y en la selección, ¿cierto? Efectivamente, ahí es cuando me quedo con los talentos, ¿cierto?, definidos, y que yo, efectivamente, estas personas cumplen con el perfil que la empresa requiere. Cuando yo ya selecciono, eso significa que yo ya la contraté, o que la voy a contratar, ¿cierto? Que tengo ahí un paso seguro para aquello. Una vez que la persona se integra a la empresa o a la organización, comienza esta etapa de la introducción o de la inducción, ¿cierto? Y es aquí donde yo preparo al trabajador. En esta inducción podría yo indicarle, por ejemplo, qué es la empresa, a qué se dedica, ¿cierto? ¿Cuál es su misión, su visión, sus valores, etcétera? Es todo, ¿cierto?, una presentación de la organización. Por otro lado, lo podría preparar también, iniciarlo quizás en sus funciones, y le podría poner a una persona con más experiencia para que lo guíe, ¿cierto? Que también le podremos decir mentor, o le podremos decir también un padrino, también, ¿cierto?, que le podríamos dar distintos nombres. El tema es que esta persona que recién llega debe tener el conocimiento básico, ¿cierto? Y de alguna manera se le debe guiar. Cuando uno le entrega la información de la empresa, ¿cierto? Hay algunas empresas que son bastante más avanzadas y de pronto les entregan a lo mejor un link, ¿cierto?, de un video donde está toda la presentación de la empresa. En otras ocasiones también, ¿cierto?, los pueden citar a un lugar y también les pueden hacer una proyección de algo. Y en otras empresas simplemente quizás le podrían entregar un folleto o algo, ¿cierto?, en la cual los trabajadores se puedan interiorizar de qué se trata. Y después viene, ¿cierto?, como esta etapa de integración final, la capacitación y el desarrollo, ¿sí? Ahí, en esta etapa de capacitación y desarrollo, es cuando ya los trabajadores llevan un tiempo, y es cuando nosotros levantamos el DNC, ¿cierto?, que es lo que vimos en la clase pasada, y detectamos que la empresa tiene necesidades, y dentro de esas necesidades requiere capacitar a su personal para lograr los objetivos, ¿ya? Eso sería más o menos las etapas, ¿cierto?, de la integración, es decir, cómo llego a integrar al trabajador y qué cosas le otorgo mediante esta integración. Bien. Pero ¿cuál es la importancia de este proceso? ¿Cierto? Dice, el primer paso práctico de la etapa dinámica, y por lo mismo, ¿cierto?, de ella depende de gran parte de la teoría formulada en la etapa estática, tenga la eficiencia prevista y planeada. Es decir, entonces, es el punto de contacto entre lo estático y lo dinámico, el punto de contacto, es decir, el reclutamiento, ¿cierto? Ese es el punto estático. Y después, entre lo teórico y lo práctico, es decir, entonces, la inducción podría ser lo teórico y luego lo práctico, ¿cierto? Podría ser la capacitación o la forma en que yo podría capacitar, ¿cierto? Esto es entonces la importancia, que paso desde lo teórico o de lo que está quieto
a lo que efectivamente se mueve, ¿ya? Esa es la importancia de aquello. Por otro lado, ¿cierto? Debemos distinguir algunos principios, dice, de integración. Y estos principios tienen que ver, por ejemplo, con que implica obviamente a los seres humanos, ¿sí? Dentro de esta integración. Porque tienen una necesidad de desarrollo, ¿sí? Por otro lado, también considerar el número de personal necesario, ¿cierto? Por otro lado dice, el hombre adecuado para el puesto adecuado, la inducción adecuada y la delegación apropiada. Todos estos principios uno debiera considerarlos para el tema de la integración, ¿ya? El primer principio que habla de los seres humanos dice, el recurso humano es el más importante para la administración. Eso es como base, como principio, ¿cierto? Mediante la integración, dice, la empresa obtiene el personal idóneo para el mejor desempeño de sus actividades. Entonces, el primer principio, ¿cierto?, que implica es que las personas, los trabajadores, los seres humanos, son lo más importante para la organización. Luego tenemos la necesidad de desarrollo, ¿cierto?, que es una necesidad para desarrollar al personal, ¿cierto?, es esencial en el programa de la integración. Tengo que lograr el desarrollo, porque si no lo desarrollo, claramente no se va a poder integrar a esto, ¿cierto? La organización se siente afectada por la pérdida de personal potencial y preparado. Esto quiere decir entonces, ¿cierto?, que si es que yo no preparo al personal, si es que yo no lo potencio, claramente, ¿cierto?, la organización es la que se va perjudicada. ¿Por qué? Porque va a producir menos, claramente, ¿no es verdad? Luego estamos hablando del principio de el número personal necesario, dice ahí. Entonces, la cantidad de personal preparado, ¿cierto?, necesario en una empresa no va a depender de su tamaño, sino de la complejidad, dice, de su estructura, de su proyecto de expansión y la frecuencia de cambio del personal, ¿sí? Entonces, no depende, ¿cierto?, la cantidad, sino que de la complejidad que tenga, ¿ya? Eso significa que la cantidad siempre va a depender de la complejidad. Quiero decir con esto que va a depender de las funciones que se cumplan. De pronto, ¿cierto?, la complejidad, lo que tiene que ver con aquello es que la persona tiene que estar preparada. Si yo tengo personal preparado, probablemente voy a necesitar menos gente, ¿sí? A mayor cantidad de gente es porque a lo mejor lo que yo requiero es producir, solo producir, ¿sí? Por ejemplo, las empresas que tienen estas líneas continuas de producción. Ahí lo que se requiere son exclusivamente manos, ¿cierto? Y la preparación que tienen esas personas son bastante básicas. Por ejemplo, cuando seleccionan. Solamente va a bastar que alguien le diga, oye, de esta selección tenéis que sacar la fruta que esté manchada. Y esa va a ser toda la instrucción. Y el trabajo va a ser siempre repetitivo, ¿cierto? Entonces, esto va a depender, ¿cierto? Dice, la cantidad de personal preparado necesario en una empresa no solo depende de su tamaño, sino también de la complejidad que tenga, ¿sí? Luego tiene el hombre adecuado, dice, para el puesto adecuado. Por tanto, ¿cierto?, las personas deben tener, o los trabajadores deben tener características, ¿cierto?, especiales o diferenciadoras para que se puedan desempeñar en ese puesto de trabajo. No puedo poner una persona que no tenga las competencias en un puesto que no le va, que está fuera de sus competencias, ¿cierto? Tiene que ser la persona idónea en el puesto también que le corresponda. La inducción, ¿cierto? Dice, cuando el elemento humano ingresa a la empresa, es un momento trascendental, pues de él dependerá la adaptación. Mira lo que dice ahí.
Si un trabajador no es bien inducido o no tiene una buena inducción inicial, lo más probable es que no se adapte y se vaya. Y ahí vas a perder el trabajo del reclutamiento y el trabajo de la selección, ¿cierto? Nosotros tenemos que valorar nuestro trabajo. Por lo tanto, es súper importante esto de que la inducción sea buena y que el trabajador logre adaptarse. Luego tenemos la delegación apropiada, ¿cierto? Y que dice, las políticas en la obtención y administración de los recursos materiales técnicos financieros tienen un carácter eminentemente técnico, ¿sí? Que requiere decisiones de personal especializado. Entonces, eso significa entonces que parte de esta integración, los principios, tienen que ver, ¿cierto?, con que las personas que efectivamente tengan los conocimientos técnicos sean quienes tomen las decisiones, ¿ya? Por eso habla de una delegación apropiada, es decir, yo le delego a quien corresponde para tomar la decisión, ¿ya? Estos son los principios de integración que debiera tener, ¿cierto?, una organización bien planificada, obviamente. ¿Cuáles son los elementos de esta integración? Tenemos 3 elementos importantes: el humano, el material y el financiero, ¿cierto? Esos son los 3 elementos importantes. Por un lado, ¿cierto?, hablamos de los recursos humanos, ¿cierto?, que son los trabajadores. Y hablamos primero, de su habilidad, de su fuerza física, inteligencia, conocimiento, experiencia, etcétera, ¿cierto? Que depende de él lo que los objetivos de la empresa. Es decir, entonces los trabajadores deben tener estas competencias, ¿cierto?, para que los objetivos se puedan cumplir. Entonces, si ustedes ven ahí, ¿cierto?, ahí podemos ver como el paso a paso que tiene que ver con la integración de estos recursos humanos. Primero tenemos el reclutamiento, tenemos la selección, la contratación, inducción, el registro, ¿cierto?, con respecto a sus antecedentes. Luego tenemos la evaluación de desempeño, prestaciones y beneficios, ¿cierto?, el desarrollo del trabajador y el sistema del retiro del personal. O sea, aquí, si ustedes se dan cuenta, es toda la vida laboral de un trabajador, ¿cierto?, considerando que comienza desde la integración y empieza desde el reclutamiento hasta cuando la persona se jubila. Ese es todo el proceso con respecto a los recursos humanos, ¿cierto? Con respecto a los materiales, ¿cierto?, y dice que son los bienes tangibles de la propiedad de la empresa, es decir, todo lo que uno ve. Y empezamos, por ejemplo, ¿cierto?, lo podemos designar o mencionar como, primero, dónde está ubicado, ¿cierto?, la ubicación, la localización, cómo se distribuye dentro de la planta, del edificio, del departamento, ¿cierto? Tenemos también materias primas, las maquinarias, los equipos, el manejo de almacenamiento, ¿cierto? Y el mantenimiento, la mantención. Todos estos son los recursos materiales, ¿sí? Y claramente es lo que yo veo. Sin estas cosas, probablemente más de alguna cosa no se podría dar. Por ejemplo, si yo no tengo la empresa, no tengo una ubicación, por ejemplo, probablemente esto podría existir como en la nube, ¿sí? Por tanto, para integrar, yo tengo que tener estos recursos materiales. Entonces nos damos cuenta además, ¿cierto?, que estos elementos también se van cruzando, dependen uno de los otros, ¿sí? Y finalmente tenemos los recursos financieros, ¿cierto?, que tenemos, por ejemplo, la adquisición y manejo de control del capital, diversos tipos de financiamiento, el movimiento de la caja, la elaboración de presupuestos, ¿cierto? Todos estos recursos financieros también tienen que ver
con el recurso humano, porque yo necesito dinero para poder, ¿cierto?, reclutar o contratar, ¿sí? Necesito dinero para poder hacer capacitaciones. Entonces, además necesito el recurso financiero para poder comprar, ¿cierto?, o obtener estos recursos materiales. Por tanto, cada uno de ellos, ¿cierto?, va a depender de alguna manera. Por otro lado, si el recurso humano no está, pues ¿quién trabaja? ¿Quién produce? ¿Cierto? Y si es que alguien produce, ahí recién tengo también recursos financieros. Entonces, aunque uno vea estos elementos por separado, de igual forma tienen relación, de igual forma uno requiere del otro. ¿Ya? ¿Cuáles son los procesos de la integración? Aquí tenemos dos, ¿cierto? Que el primero, ¿cierto? Ya lo habíamos visto y está muy relacionado con el tema de la capacitación, ¿cierto? Que es la detección de las necesidades. Definir, por ejemplo, qué clase de persona quiere la empresa, ¿sí? Está al frente mío. ¿Qué requisitos exige cada puesto para que efectivamente sea eficiente? ¿Cuáles son las posibilidades de salario que le podemos pagar o las remuneraciones, ¿cierto? A los trabajadores, ¿cierto? Pero en relación, dice, con la competencia. Mira lo que dice ahí. Y está con un signo porque podremos hacerlo, ¿sí? Va a depender del tipo de empresa que tengamos. Algunas empresas efectivamente, ¿cierto?, traen talentos de trabajadores de otras empresas y les pagan más para que se queden con ellos, ¿cierto? ¿Qué personal necesito? ¿Qué fuentes de reclutamiento se utilizarán, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, si vemos la detección de necesidades, ¿cierto? Pero tiene que ver esta detección con la integración. Es decir, detecto las necesidades que tengo, ¿cierto? Y con respecto a esto, yo puedo integrar. ¿Sí? Tenemos también, por otro lado, dice la localización de los recursos. Dice, el reclutamiento de personal es el proceso, dice, mediante el cual se busca atraer personas que deseen cubrir los puestos de trabajo. También podríamos hablar, ¿cierto?, del ascenso interno. Es decir, ¿cierto?, cuando, por ejemplo, se habla de carrera funcionaria. También de acuerdo a esta integración, ¿cierto?, uno puede ir subiendo de puesto dependiendo de qué tan capacitado y cuántas competencias tenga, o qué competencias tenga. Las políticas de competencia abierta, ¿cierto? Y el reclutamiento de personal externo. Es decir, entonces, cuando ya buscas fuera, ¿cierto?, los recursos para esta integración de personas. De eso estamos hablando. Entonces, para la adquisición de recursos, ¿cierto? Y estamos hablando de los recursos humanos, ¿sí? Dice, evaluadas las necesidades y localizadas las fuentes y formas de adquisición de recursos o de recursos. Oye. Perdón, profe. Chiquitita estaba jugando con el computador. Ok, a continuación dice, se centra en su obtención física para hacerlos participar efectivamente de la generación de valor para satisfacer las necesidades de mercado. Ok, y habla acá, ¿cierto?, que se centra en su obtención física, es decir, entonces estamos hablando de personas, ¿cierto? No estamos hablando de una cuestión así como en la nube, y esta obtención física tiene que ver con una persona, ¿cierto?, que cumpla con lo que nosotros requerimos integrar a nuestra empresa. Entonces, la selección del personal consiste en separar, ¿cierto?, usando un procedimiento adecuado, a los que dice, que son aptos, ¿cierto?, para un trabajo o los que no lo son. O sea, estamos ahí separando
quiénes sí, quiénes no. La selección empieza con pruebas, las cuales determinan si cumplen los requisitos para el puesto, ¿cierto? Ustedes me parece que tienen una asignatura de selección y reclutamiento. Entonces es la primera cosa, que es la selección del personal. Y luego, ¿cierto?, viene la contratación una vez que ya hicimos, ¿cierto?, esta separación y nos dimos cuenta qué personas vamos a integrar, recién ahí vamos a contratar. Entonces, se trata entonces de la formalización, ¿cierto?, de la futura relación de trabajo con apego a la ley, ¿sí?, para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto al trabajador como a la empresa, ¿sí? Entonces, podemos definir, ¿cierto?, o podemos, por último, resumir en esto, que la integración tiene que ver, ¿cierto?, con recursos. Y los recursos siempre pueden ser de los seres humanos, pueden ser materiales o pueden ser financieros. Y que esta integración siempre va a tener, como por ejemplo, una detección de necesidades, ¿cierto? Y va a significar qué es lo que quiere la empresa efectivamente integrar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de integración, es la primera parte de esta obtención de talentos, ¿cierto? Que parte desde el reclutamiento, la selección y luego la inducción, como parte de esta integración, ¿cierto? Porque la inducción nos va a permitir saber si este recurso reclutado y seleccionado efectivamente se logró adaptar. Pues ahí entonces nos vamos a dar cuenta que esta selección del personal, cuando yo hice la separación y además la contratación, se hizo bien. Recién nos vamos a dar cuenta en esa parte, en la inducción, ¿cierto? Por eso es tan importante, perdón, por eso es tan importante, ¿cierto?, reclutar y seleccionar a las personas adecuadas, ¿cierto?, de acuerdo al perfil de reclutamiento, de acuerdo a lo que la empresa requiere efectivamente para que cumplan las funciones. Cuando ese trabajo no se hace bien, es un trabajo perdido, porque la gente está 1 o 2 días y luego se va. Me ha pasado. Ahora, muchas veces, ¿cierto?, a lo mejor también podemos pensar que no tan solo tiene que ver con que se hizo una mala selección, sino que muchas veces los mismos trabajadores, ¿cierto?, se dan cuenta que no van a dar, o se dan cuenta que no era lo que creían, ¿sí? Y eso sucede con bastante frecuencia. A veces están súper contentos, ¿no? Que bueno, sí, tienen todas las capacidades para hacerlo, pero les pudo haber parecido una cosa mala o una cosa que no entendieron y se pueden ir y perdemos el trabajo, ¿cierto? Entonces también por aquello la inducción es súper relevante para que logremos adaptar y también tenemos que estar súper pendientes de este trabajador que está recién integrado. Tenemos que estar en contacto, ¿cierto?, con los jefes de las áreas o quien lo tiene como acompañante. Porque ahí nos podemos también informar qué problemas tiene este trabajador, ¿cierto? O qué no le quedó claro. Entonces, no hay que abandonar al trabajador a la suerte, ¿cierto?, en un campo lleno de pasto sin que nadie lo guíe. ¿Sí? Eso es uno de los principios de la integración. Entonces, la administración de los recursos, ¿cierto?, dice, cualquier organización se preocupa de mantener la mayor eficiencia en sus operaciones, pero no todos advierten que esto se logra mediante una correcta administración de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos con los que cuenta. El trabajador que ocupa un puesto que no corresponde a sus expectativas como trabajador, ¿cierto?, y particularidad, se siente descontento. Y por último,
La inducción del personal consiste en conducir al individuo al conocimiento del puesto que va a ocupar, presentarlo con sus superiores y además compañeros a fin de lograr una adaptación al grupo. ¿Sí? Entonces, resumen. La integración, ¿cierto? Parte con el reclutamiento. Selección, contratación y la inducción. Por tanto, como parte relevante de la integración a un trabajador a la empresa, tiene que ver con la inducción, ¿cierto? Y dentro de esta inducción, ¿cierto? Entre otras cosas, yo le puedo mencionar a este recién llegado todos los beneficios que tiene. Es una forma de que él se adapte. Es una forma de decir, ah, mira, qué bueno, porque en la otra empresa, por ejemplo, yo no tenía bus de acercamiento y acá tengo, ¿cierto? Entonces, esto de la inducción también lo tenemos que tomar entre comillas, como una seducción, ¿sí? Le presento la empresa, le digo cómo es, qué es lo que hacemos, estoy poniendo una persona adecuada en un cargo adecuado, le estoy haciendo un acompañamiento especial, ¿cierto? No lo dejo solo porque tiene que lograr adaptarse. Si yo no logro que ese trabajador se adapte y no cumple sus expectativas, o se dio cuenta después que las expectativas no se le iban a cumplir, pues estoy haciendo, en alguna parte podría yo haber hecho mal el trabajo. Insisto, no le podemos echar la culpa a la gestión de recursos humanos, porque claramente también, finalmente, aunque tú le presentes un castillo, si el trabajador se quiere ir, se va a ir igual. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Tienen alguna? ¿No? No, profe. Esta clase es bien cortita, ¿eh? Porque el tema es como bien, digamos, básico, no tiene mayor complejidad con respecto a lo que hablamos. ¿Sí? Otra cosa importante, que, perdón, se me estaba olvidando, en que los recursos, ¿cierto?, siempre se están combinando, tanto los recursos humanos, los recursos materiales y financieros. Aunque todos tienen sus características diferenciadas, siempre vamos a estar mezclando, siempre va a ir una unión con respecto de uno del otro, y siempre va a depender también uno del otro, ¿ya? Si bien es cierto, están por separados, pero siempre va a ir una conexión. Eso también es importante poder mencionar. Bien, chiquillos, eso era todo la clase de hoy día. Claudita, ¿tú querés opinar algo? Estás con la mano arriba. No, profe, no la saqué desde el principio. Perdón. Ok, no hay problema. Bien, entonces, ¿qué les parece si pasamos a la tarea formativa y la hacemos cortita hoy día? El análisis del caso. ¡Ay, mira qué bueno! Bien, me acordaste. Mira, lo tenía anotado, pero tú me acordaste de igual forma. La clase anterior teníamos un caso, ¿cierto? ¿Quién tiene el caso por ahí que se acuerde? Profesora. Lo tengo aquí a la mano, profe. ¿Ya? ¿Lo podéis leer? Sí. Ok, dale, Paola. Dice, durante 3 años Silvia se desempeñó en el cargo de auxiliar de aseo. Su trabajo siempre fue muy bien ejecutado. Sus relaciones interpersonales eran sobresalientes. Cada año sus compañeros de trabajo le otorgaban el premio al mejor compañero. Cabe señalar además que mensualmente y durante los 3 años recibió su bono de responsabilidad y nunca tuvo atrasos ni ausentismo. Producto de la expansión de la empresa en su área de ventas, se necesitó contratar personal para la atención telefónica del servicio al cliente. Como parte del procedimiento de reclutamiento y selección, en primera instancia se les comunicó al personal para las postulaciones internas, a lo cual Silvia postuló y quedó seleccionada por su trayectoria, comenzando en su nueva función inmediatamente, ocupando computador,
sistema de SAP, central telefónica, atención de clientes, circunstanciales o pequeños pedidos. Al pasar 4 meses desde el inicio de sus nuevas labores, el jefe de ventas decide desvincularla, porque Silvia, según su propósito y evaluación, no daba al ancho en estas funciones. Buena la historia, ¿cierto? Sí, Bien. pero quedan muchas dudas dentro de eso, los errores que pudieron cometer. Sí, por supuesto que hay mucho cabo suelto. Y la idea es precisamente con respecto a eso que ustedes pudieran analizar. ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Qué análisis hicieron? Ojo, perdón. El análisis tenía que hacer de acuerdo a los contenidos de la clase. Y los contenidos eran la capacitación, recuérdenlo. Ok. ¿Quién quiere dar su opinión? Yo, profesora. Vamos. De acuerdo a los contenidos de capacitación, o vamos a hablar de reclutamiento, de acuerdo al caso, haber dejado que Silvia postulara fue un error, porque no era personal objetivo. Ya. Entonces, ella no tenía las competencias que la empresa requería para poder ocupar ese puesto de trabajo, comenzando por ahí. Entonces se guiaron, creo que por algo netamente humano, personal, emocional. Simplemente por la trayectoria, le dieron la oportunidad. Pero no era personal objetivo para este cargo. Ok. Y entonces, ¿por qué, o sea, qué pasa con la desvinculación? ¿Qué podrías opinar ahí? De acuerdo a la desvinculación, obviamente ella me imagino que debe tener un contrato de trabajo de acuerdo a su cargo. Por lo tanto, al no cumplir con las competencias, ella no está desarrollando no se está desempeñando bien. Por lo tanto, la evaluación del desempeño fue negativa y no cumple con los objetivos digamos, para lo que fue contratada. Por lo tanto, no les sirve y queda fuera. El contrato dice que debe realizar cierta tarea. Si ella no realiza esa tarea, no está cumpliendo el contrato de trabajo. Ya, ok. Entonces, en ese caso, también la inducción la pusieron a trabajar inmediatamente. Entonces, la inducción también falló. Ya. No hubo una capacitación a la trabajadora, por lo tanto, la trabajadora la sentaron a trabajar en un lugar que no conocía. Ya. Y de acuerdo, de ahí en adelante todo salió mal. Perfecto. La desvinculación para mí sí procede en el sentido de que no cumplió el objetivo del contrato de trabajo, su función. Ok. Muy bien. Eva, tienes la mano arriba. Sí, profesora, yo discrepo un poquito con Claudia, porque creo que todas las personas merecen una oportunidad. Si bien es cierto, Silvia llevaba 3 años en la empresa, era una persona muy responsable, le recibió bonos de responsabilidad. ¿Sabe lo que le faltó? Capacitarla. Yo la hubiera contratado porque aparte que no era un gran trabajo, así como, oh, qué terrible, un trabajo de un ingeniero, una cosa así, era un trabajo de telefonista. Entonces, si se lo hubiera capacitado, yo creo que ella sí hubiera cumplido las metas, de todas maneras. Esa es mi opinión, profesora. Faltó capacitación. ¿Sabe qué ocurre? Que, por ejemplo, acá en la comuna, yo vivo en Cerro Navia, y la parte de salud, hay un CEFAM cerca de acá, y la gente ha ido escalando en los puestos porque los van capacitando. Por ejemplo, las personas que hacen aseo, después terminan en una, no sé, pues, trabajando directamente en el consultorio y la parte de salud, la parte, por supuesto, administrativa. Entonces sí está la posibilidad de que la persona que haga aseo sí pueda subir dentro de la empresa, escalar. Exactamente. Ok. Bien, gracias Eva por tu opinión. Muchas gracias. Necesito más opiniones con respecto al trabajo. Yo, profesora. Vamos, Ruth. Yo opino como la señora Eva. Ya.
Lo que hay que dejar que Silvia postulara fue una oportunidad, tal vez un reconocimiento a la trayectoria laboral, porque ella era una muy buena empleada. Eso no quiere decir que sea buena la capacitación que se le entregó. Como mi experiencia personal, mis capacitaciones no han sido muy buenas. Pero uno se puede retroalimentar. Ella si hubiera tenido una buena capacitación, porque SAP ni ninguna área administrativa es tan difícil como una habilidad. Ella lo podría haber desarrollado solo con un aprendizaje. Eso pues. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Necesito más opiniones. Vamos. Yo, profe, Waldo, cuéntame. considero que la capacitación, o sea, considero igual que mis compañeras, hizo falta capacitación, pero a veces no es tan así porque cuando tú llegas a un trabajo nuevo, y lo veámoslo desde el punto de vista nuevo, persona nueva, no tiene idea de lo que va a ejercer. Muchas veces se le capacita, pero principalmente a veces quedan en el camino, y muchas veces los compañeros, el compañero que tiene la buena voluntad, la buena disposición, aprendiz de él. Y eso es lo que nos falta. Realmente nos falta observar un poco más allá y ver en qué está fallando esa persona para no dejarla sola, ¿me entiendes? No dejar como abandonado a ese trabajador. A nosotros nos interesa que el trabajador se integre a nuestro equipo de trabajo y que haga las cosas bien, pero no dejarlo tirado a mitad de camino, que muchas veces suele pasar, profe. Gracias, Waldo. Súper. ¿Quién más? Necesito opiniones. Pregunto yo entonces, la Catherine. Catherine, ¿estás ahí? Sí, profesora, estoy aquí. Dígame, necesito su opinión. A ver, yo pienso que igual le faltó capacitación como el resto de mis compañeros, pero a veces la empresa, ¿cómo decirle? No tiene los recursos o no dan la oportunidad para que uno se pueda capacitar. Porque yo he entrado a varias empresas y yo he querido escalar y no me han querido dar la oportunidad, no me han querido capacitar a mí. Entonces es complicado. Ok, perfecto. Ok, gracias, Catherine. Ámbar, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ya. ¿Me escucho bien? Sí, por supuesto. Ya, La escucho. yo opino muy parecido a Claudia y a Eva. Bueno, efectivamente hay que reconocer que faltó capacitación, pero también concuerdo con Claudia que la empresa se dejó llevar por la inteligencia emocional, por la trayectoria y la buena sociabilización que esta chica tenía. Entonces le quisieron brindar la oportunidad de que ejerciera dentro de la empresa, pero no pasó más allá de darle la oportunidad, no hubo la capacitación, una inducción, una integración. Entonces, por eso ella no pudo seguir escalando o haber ejercido bien el objetivo del cargo. Perfecto. Esa es mi opinión. Gracias, Ámbar. Beatriz, ¿estás ahí? Beatriz. ¿No Sí, está la disculpe, Beatriz? que estoy trabajando. ¿Puedes opinar? Creo que sí, que aparte de capacitar en perfeccionar habilidades, también se debe integrar al personal nuevo. Y muchas veces eso no ocurre. No sé por qué motivo, a veces es porque el personal que ya permanece ahí, no sé, preferirán traer a una persona conocida. La verdad es que no sé ahí qué pasa, pero muchas veces no se integra completamente al trabajador nuevo. Ya, pero con respecto al trabajo, al caso que había que analizar, ¿qué opinas tú del caso de este personaje Silvia? No lo leí, profesora, porque no estaba acá en este minuto, estaba atendiendo. Ya, ok. Trabajo acá en la casa. Bueno. Esa es la verdad. A ver, ¿quién más tengo por aquí? ¿Walter está? ¿Walter? Sí, profesora, sí estoy.
Dígame, ¿qué opina usted con respecto al análisis del caso? Mire, bueno, en realidad hay varios puntos que me llaman la atención con respecto al caso para poder hacer un análisis, porque de partida no nos indica cuál es la edad de Silvia en este caso, solamente nos entrega que ella tiene 3 años de experiencia en su cargo de auxiliar de aseo. Entonces, claro, ella, imagínense que al ser una persona que es sobre 40, 50 años, de repente, claro, todo lo computacional o telefónico de sistemas que ella tuviera que aprender es más complicado quizás. Por lo tanto, necesitaría un poco más de ayuda. No sabemos cuánto fue el tiempo de la capacitación que pudo tener Silvia. No sabemos en realidad si la capacitaron. Nosotros solamente lo Lo creemos que pasa es por que el ahí análisis. decía, sí, pero ahí tenéis que, sí, con respecto al punto de la edad, sí, te concedo el punto. Pero con respecto a lo otro, ahí decía que la pusieron a trabajar inmediatamente. Claro, entonces eso también me hace pensar que si la pusieron a trabajar inmediatamente, capacitación nula para mí al leyendo esas palabras. Entonces, claro, tenemos que considerar, Silvia, ¿qué edad tenía? Porque, claro, quizás al ser una persona mayor, quizás eso fue lo que ablandó al área de selección, quizás para poder otorgarle esta oportunidad de crecimiento y avance dentro de la empresa. Pero claro, después llegaron al momento de llegar a la realidad y se dieron cuenta que Silvia quizás no daba lo que tendría que haber dado mensualmente, por algo fue desvinculada. Entonces, el error principalmente para mí es de todas las personas que están en el proceso de selección y reclutamiento. O sea, en este caso del proceso de hacerla avanzar a un nuevo puesto de trabajo. Quizás, claro, el mismo caso nos dice que el área de venta se expandió, por lo tanto se necesitó contratar personal. Quizás lo hicieron muy rápido, partieron internamente para ahorrarse un proceso de selección quizás por fuera. Entonces, son muchos factores que a mí me llaman la atención y me hacen decidir que es como, no, toda la culpa es de la empresa. Pobre Silvia. Ok, ok, sí. Ahora, tienen que entender, ¿cierto?, que hay un montón de antecedentes que no están puestos en el ejercicio precisamente para provocar esto, ¿cierto? Para que ustedes puedan desarrollar ya, pero ¿y qué pasa hacia aquí? Pero sí, ¿qué pasa hacia allá? ¿Cierto? La Claudia dijo, bueno, si no cumplió sus funciones que estaban en el contrato hay que desvincularla, ¿cierto? El Walter está indicando acá otro punto importante que habla con respecto a la edad y a esta brecha tecnológica que hay, ¿cierto? Hay muchas personas que finalmente no lo manejan nomás, ¿cierto? Claudia. Es que, como usted lo dijo, claro, terminamos con la desvinculación, pero el proceso, lo inicial es que estuvo mal viciado el proceso desde el principio. Por lo tanto, de ahí para adelante, y con la falta de datos del caso, todo iba a estar mal. Si no había nada bueno que pasara después de eso, sobre todo que hay un punto súper claro. Comienza a trabajar inmediatamente, o sea, integración en el nuevo puesto de trabajo, y todo lo que hemos visto, nada. Por lo tanto, la señora no iba a dar la nota y la iban a terminar desvinculando por mucho que la quisiera la empresa. Sí. ¿Y qué hubiera pasado? Aquí les pongo otro pelo a la sopa. Le vamos a poner más presa a la cazuela. ¿Ya? Una cazuela ahí con harta cuestión. ¿Y qué pasa si al jefe le hubieran dicho, no, pues compadre, ¿por qué la voy a echar? ¿La capacitaste para esto? Porque tú la tomaste y la llevaste nomás, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si ahí le hubieran hecho responsable al jefe, ¿sí? Al que tomó la decisión? ¿Qué habría pasado con Silvia? ¿Qué creen ustedes? Imaginemos. Lo hubieran tenido que capacitar, profesora. Esto pasa como más habitual en la vida real, porque uno aprende sobre la marcha. O sea, lo normal, lo que es como habitual, que no debería ser habitual, es que te colocan en un puesto de trabajo creyendo en tus habilidades y te dicen, sí, sigue así, vengo en 10 minutos, sigue así, vengo en 5, y hiciste el proceso y ya pasaste de una función a otra sin capacitación.
Al menos yo nunca he tenido una capacitación de alguien que yo esté mucho tiempo capacitando, como que te hacen hacer el trabajo, ya te supervisan, después al rato y ya estuviste a cargo de todo. Sí, es una realidad que se vive en las Es empresas. una realidad. Exactamente. O sea, no es tan extraño esto de lo que le pasó a la Silvia. No es tan extraño, ¿cierto? Bien. Profesora, Dígame. ¿la podrían haber devuelto a su lugar anterior de trabajo, a su puesto? Podría ser, si es que el otro puesto no estaba cubierto. Indudable. Porque claramente las empresas no van a permitir que se devuelva, ¿cierto? Y si ya contrataron a otro. O sea, no van a tener a un tercero o un cuarto contratado. ¿Cierto? Pero si existe la Aparte que habían pasado 4 meses, era mucho tiempo. Era obvio que estaba ocupado el cargo. Buen dato, Eva. No, y generalmente las empresas de aseo son externas, generalmente, la mayoría de las veces. Entonces La lo más mayoría. probable es que ella haya tenido que renunciar para esa oportunidad. También es cierto. Oye, Eso, es profesora, lo que increíble dice Ámbar, esto. lo que dice Ámbar es lo que ocurre en un lugar donde yo trabajo. Una empresa de contratación te desvincula para que puedas pasar a otra empresa de contratación. Se hace 3 meses, si cumplen los 3 meses tienes que ser desvinculado de esa empresa, firmar el finiquito. Te y te contrata dan como, la empresa principal. claro, y te dan como 3 meses para pasar a la otra empresa transitoria y después de esos 3 meses a la empresa. Exacto. Muy bien. Sí. Ok. Estamos súper bien. La Nicole. ¿Está ahí la Nicole? ¿No está? ¿Perdimos a la Nicole? Profe, está con mala conexión. Ya, perfecto. Ira, ¿tú respondiste? ¿Opinaste? No, aún no lo hago. Ya, dale. En tema de haber contratado y darle la oportunidad a empleadores como internos, me parece bien. Ya. El que la hayan echado así como si nada, me parece mal porque al final no existió capacitación de por medio para la señora, ¿cómo se llamaba? Silvia. Silvia. Eso lo encuentro mal. Ok. ¿Quieres que le cuente la historia, no? Usted dijo que era un caso suyo. Sí. Caso Sí, real. profe, cuente. Dígalo, profe. Dijo que era caso real. El sándwich de palta. Esto sucedió, chiquillos, hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Cuando yo recién llegaba a la empresa donde estoy trabajando ahora. ¿Ya? Corría año 2018, por ahí, ¿sí? Perdón, 2008, ¿sí? Sí, 2008. Yo recién había llegado a la empresa, muy recientemente. Antecedente al margen, ¿cierto? En esa empresa no había departamento de recursos humanos. No lo había. Había un contador que después yo descubrí que ni siquiera era contador. ¿Ya? Era un gallo que sabía la pega nomás, pero ni siquiera era contador. Por tanto, en recursos humanos no había un lápiz, no había una carpeta, no había nada. Este supuesto contador era el que llevaba el personal. Bueno, cuando yo llegué eran 30 personas, 35 personas. Ahora somos 150, ¿ya? Ha crecido harto la empresa. El tema es que no había absolutamente nada. Entonces, cuando yo llegué, tuve que empezar, era como que me hubieran pasado, ¿cierto? Así, imagínense un montón de lana enredada, así un montón de lana enredada, y me dijeron, tome, desenrédelo. Chuta, ¿ya? Entonces tuve que empezar a hacer carpeta, empezar a ver vacaciones, revisar cosa por cosa, hacer archivadores, porque no había nada. Dentro de todo este tumulto de cosas, ¿cierto? Estaba esta persona, ¿cierto? Que hacía aseo, que no se llamaba Silvia, es un nombre inventado. La verdad es que ya ni me acuerdo el nombre, por eso le puse Silvia.
Y además ella era peruana, de eso sí me acuerdo, era peruana. Y tenía todas las características que yo les mencionaba, de una persona que obviamente había llegado antes que yo, ¿cierto? Estaba contratada por la empresa y se llevaba muy bien con todo el mundo, tenía súper buen carácter, ideal. Entonces, cuando yo estaba recién llegada, como les decía, no tenía yo mucha injerencia aún, ¿cierto? Porque estaba recién organizando. Entonces, este jefe, ¿cierto? Llega a mi oficina y me dice, ¿sabes? Me dice que necesito que le hagas un anexo de contrato a esta persona porque la voy a pasar a administrativa. No era para alcohol, era para administración. Entonces yo, la verdad es que no pude opinar mucho, porque claramente ustedes entenderán que no había un perfil definido, ¿cierto? Con suerte encontré, creo que un currículum de ella, ¿sí? Porque no había nada, o sea, no había ni un antecedente en la cual yo me pudiera afirmar. Lo único que me afirmé, o no me afirmé, sino que me enteré, era la relación que ella tenía, que era buena trabajadora, ¿cierto? Que se ganaba los bonos, nada más. Entonces, lo único que tenía que preguntarle a este señor, ¿cierto? Que era un señor mayor, y yo también recién llegada, ¿cierto? Lo único que tenía que preguntarle fue, oye, ¿y él sabe? ¿Ella ya sabe esa pega? Sí, me dijo, no te preocupes, me dijo, sí, una pega súper fácil, me dijo, ya, ok. Yo estaba metida en otra cosa, ya, para que ustedes entiendan el contexto de esto. Ok. Se fue la Silvia para allá a trabajar. Y como a los 4 meses, ¿cierto? Que ella ya estaba trabajando, ¿cierto? Que yo seguía tratando de organizar este cuento, ¿cierto? Que los primeros meses, para serles súper sincera, chiquillos, cuando uno llega a una empresa chica y que no hay nada, yo los primeros meses me venía de la pega a las 10 de la noche, todos los días, porque no me alcanzaba el día para armar lo que había que armar. Pues bien, un día llegó este señor y me dice, ¿sabes, Rosita? Me dice que hay que desvincularla a la Silvia porque no dio el ancho, me dijo. Hace puras tonteras o no sabe hacer. No me acuerdo sus palabras específicas, pero... Y yo ahí me sorprendió por lo que me estaba diciendo. Sí, a ver, le dije yo, ¿cómo eso que la querés desvincular? ¿Por qué la querés desvincular? Me dice, bueno, me dijo, porque no sabe hacer las cosas, pues. Entonces ahí yo me monté en el macho y le dije, ¿sabes qué? Primero la tienes que capacitar, primero le tienes que enseñar. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste tú? ¿Lo hizo alguien? No, pero es que no hay tiempo. Entonces, pues, ¿la culpa es de ella o la culpa es tuya? ¿Ella te pidió que la llevaras para allá? No, tú te la llevaste, porque pensaste que era buena, pero no hiciste lo que tenías que hacer. Por lo tanto, le dije, ahora te la bancas. Ahí yo ya, después de ese tiempo, yo ya me estaba poniendo chora, ¿cierto? Entonces, ahora tú te la bancas y la tienes que capacitar. Si luego que la capacites sigue no cumpliendo tus expectativas o de trabajo, conversamos de nuevo. Pero por ahora la capacitas, no la vas a despedir. Entonces, obviamente el caballero era mayor que yo, ¿cierto? Y me dice, bueno, pero es que tú no decides eso. Sí, le dije, lo acabo de decidir, pero yo voy a hablar con don Rafael porque eso no lo vas a hacer. Don Rafael es el dueño, que obviamente es mi jefe. Felizmente, yo no sé qué santo me favoreció, ¿cierto? Hablé con mi jefe y le dije cómo habían sucedido las cosas. Y mi jefe es un tipo súper amplio, ¿no? Él no se casa con cosas. Rosita me dice, ¿y tú crees, me dice, si la capacitamos va a dar el ancho? Yo creo que sí, le dije. Yo creo que sí. Hay que darle la oportunidad, le dije. ¿Cómo te la lleváis para un lado, después la basurías y después la querías echar? Es una buena persona, le dije. Y el jefe me aguantó. Y la mandé a capacitarse. Lo primero que hice fue hacerle un curso de Excel.
Era una persona joven, ella debe haber tenido como unos 26 años, 28 años, por ahí más o menos lo que me acuerdo. La cachó de una, la cachó de una. Finalmente logré que no la echaran, ¿cierto? Logré que la capacitaran, logré que el jefe le tuviera respeto, ¿cierto? Logré que no perdiera su fuente de trabajo. Y finalmente se fue porque ella se quiso ir, porque se fue a su país, como les decía, era de Perú. Pero después de aquello trabajó como 2 años más. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que pasó en realidad. Esa es la historia real de la Silvia que ustedes conocieron en la lectura. ¿Ya? Entonces, con esto les quiero decir que uno no puede llegar y hacer lo que por instinto le nace hacer, ¿sí? Uno tiene que tener procedimientos, debe existir los procedimientos. Y les conté el contexto de todo esto, ¿cierto? Porque si esto me pasa a mí ahora, probablemente yo no habría aceptado, ¿cierto?, que agarraran cualquier persona y la tiraran para otro lado. No lo habría aceptado. Ahora, ¿cierto? En ese momento tienen que entender que el contexto era distinto, en que yo no tenía quizás tanto manejo todavía, estaba recién llegada, no había nada, pero nada, chiquilla, nada. Con decirle que lo primero que tuve que hacer era ir a comprar un lápiz, porque ni eso había, por eso les digo todo. No había un archivador, nada. Ni siquiera un espacio Profesora, para ¿yo mí. puedo hacer una consulta? Sí. Y en el marco legal, por ejemplo, el trabajador puede decir, reclamar, aducir que no fue capacitada para lo que el cargo que se le estaba entregando y que no procede la desvinculación. Sí, porque si tú lo desvinculas, ¿cierto? Porque la persona no está capacitada, lo primero que el juez te va a preguntar, ¿y la capacitó? ¿Usted la contrató sabiendo que no estaba capacitada? ¿Sí? Entonces sí se puede. Eso es un muy buen argumento para impugnar una desvinculación, de todas maneras. ¿Sí? ¿Ya? Así que esa es la historia de la Silvia, pues chiquilla. Efectivamente la Silvia existió. Yo no me acuerdo el nombre, de verdad que no me acuerdo, pero esa Silvia existió. Y eso fue lo que pasó, ¿ya? Ahora, yo les debo decir que lo que yo viví o lo que yo hice no es regular, ¿cierto? Le dije, te venís todo, desvincúlala nomás, ¿cierto? Pero como yo soy llora, dijo el otro, ¿cierto? Y sentí que no era justo. Sentí que eso no era justo, ¿cierto? Entonces yo creo que uno siempre tiene la misión, ¿cierto?, de esclarecer o despejar los caminos. Y yo no estaba abogando por ella en el sentido de que pobrecita, no, po. Lo que yo estaba haciendo era lo correcto, porque a ella le estaban quitando su fuente laboral por algo que la empresa la había obligado a hacer, entre comillas, porque ella también aceptó, digamos, pero que además la estaba culpando de algo que no le brindaron, ¿cierto? Entonces, esas cosas son las que uno, como parte de los recursos humanos, tiene que hacer. Uno tiene que alumbrar las luces, tiene que prender las ampolletas y decir, oye, esto es así, esto es asá, esto no se puede hacer, tenemos que fijarnos en esto. Uno siempre tiene que andar alumbrando, siempre tiene que andar alumbrando. Entonces, por lo regular uno dice, las gestiones de recursos humanos somos staff, así se llama. Y staff significa sugerir, estar permanentemente sugiriendo, ¿sí? Algunas veces vamos a poder tomar determinaciones, otras no podemos tomar determinaciones. Les voy a contar otra historia con respecto a esto de estar sugiriendo, En una oportunidad, ¿cierto?, una vendedora hizo una venta muy grande. Esto fue hace un par de años nomás. Una venta muy grande y eran algo así como, en una venta eran como 25 millones de pesos. Una venta. Entonces, yo obviamente dentro de mi área yo no me meto tan específicamente en la tarea de los trabajadores, pues yo veo otra parte, digamos. Entonces llegó la mercadería y eran, me acuerdo, estas bolsas de Omo, estas bolsas grandes de Omo, de esas como de 7 kilos, que son bolsas de polvo de Omo, de detergente.
El patio de la empresa estaba lleno de pallets de bolsas de Omo. Entonces yo soy recopuchenta y miré, qué raro, ¿por qué tanto? Les habrán dado un buen precio, dije yo, ¿cierto? Que compraron tanto. Ok. Justo había reunión de gerencia, que son todos los días lunes, y pregunto, hago una pregunta, así media tontona, oye, una pregunta al jefe de adquisiciones, ¿por qué compraste tanto Omo? ¿Te hicieron una buena propuesta? ¿Te ofrecieron algo? Le dije, nunca había visto que compraran tanto. Y él me dice, no, Rosita, me dice, lo que pasa es que la vendedora tanto, Patricia se llama, y la vendedora hizo una super venta, me dijo, y tuve que comprar esto extra para poder venderlo. Ah, súper. Y después viene la segunda pregunta. Entonces yo le dije, oye, ¿y no les parece extraño? Le dije que una persona nos compra a nosotros que somos distribuidores y no le compre esta cantidad de Omo a Induslever, que es el que vende el Omo, ¿cierto? Entonces mi jefe directo, me dice, ay, Rosita, me dice, te estáis metiendo en cuestiones que no te corresponden. Ah, ya, ok, perdón, no quería entrometerme. Dije, pero, ojo, le dije, porque a mí me parece extraño. No dije nada más, ni una cosa más, ok. Habían dado un cheque en garantía, un cheque por una parte, algo así como 600 lucas. Cobraron el primer cheque. Al segundo cheque no lo pudieron cobrar. El cheque está rebotado, ¿cierto? Miento, el primer cheque era por bastante menos, porque era como un cheque en garantía, no era como 100 lucas, una cosa así. El segundo cheque no pasó nada, no había plata, rebotado. Llamaban por teléfono y no le respondían. Finalmente tuvieron que ir directamente al lugar donde supuestamente estaba la empresa, no había empresa. Era una estafa. Estafaron a la empresa en 25 millones de pesos, imagínense. Entonces yo, como soy media pesadilla, ¿cierto? Fui a la oficina del jefe y le dije, cuando me enteré, cuando la bomba estalló, dije, ¿se acuerda cuando yo le pregunté que esto era raro? Le dije, ¿se acuerda o no? Y me dice, sí, sí me acuerdo, tenía toda la razón del mundo. O sea, 2 nomás, y 2, mira, yo tengo 3, 2. Con eso era suficiente. Al final del cuento, ¿qué pasó? El jefe me dice, bueno, obviamente la comisión de la vendedora era alta, po. Cuando llegó el momento de remunerar a la vendedora, el jefe me dice, Rosita, me dice, no hay que pagarle la comisión a Patricia porque fue una estafa. Entonces yo le quedé mirando, jefe, le dije yo, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Pero sí, pues me dijo, es que no, pues, no, eso no lo permite la ley, le dije. Porque usted le paga a Patricia por vender. Y Patricia cumplió su función. El que a la empresa lo hayan estafado y que la empresa no haya podido cobrar, eso es otra cosa. Si usted quiere que yo no le pague la comisión, no se la pago, pero mándemelo por escrito. Mándemelo en un correo para que yo pueda tomar el conocimiento de la instrucción. Porque eso no es lógico, no se puede. La culpa no es de Patricia que ustedes no hayan tomado los procedimientos necesarios para cachar si la empresa existía o no, pues. Si eso va por otro carril, ella hizo la pega, ¿cierto? Ok, el jefe insistió en que no. Bueno, mándeme el correo, no hay problema. Por supuesto, Patricia llegó a la oficina, ¿cierto? A preguntarme qué la cuestión, ok. Un día antes de que efectivamente yo tenía que pagar las remuneraciones, el jefe fue para la oficina y me dice, Rosita, pagaré la comisión a Patricia, porque sí, corresponde. ¿Se dan cuenta? A lo mejor el jefe me podría haber mandado a buena parte, pues. Chao, ¿cierto? Pero yo le estaba ahorrando un problema a la empresa. Se lo estaba ahorrando, pues, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Probablemente uno a lo mejor corre riesgo,
¿ya? Yo, por supuesto, yo tengo suficiente confianza con el dueño de la empresa, que es mi jefe, y a lo mejor estoy en una posición bastante más privilegiada de que cualquiera podría tener, ¿cierto? Pero cuando uno tiene esta información y cuando uno sabe, tiene que alumbrar las luces. Yo estaba haciendo dos cosas. Estaba, por un lado, protegiendo a la empresa de una gran multa, porque Patricia no se iba a quedar callada, ¿cierto? Y por otro lado, estaba también defendiendo los derechos de la trabajadora. Entonces, mi conocimiento o mis competencias estaban yendo hacia las dos partes, que tienen que ir en equilibrio. Y eso es lo que uno hace en gestión de recursos humanos, tratar de buscar el equilibrio entre la empresa y los trabajadores. Bien, chiquillos. Yo creo que es suficiente por hoy día, ¿o no? Sí, me quiero ir a trabajar con usted. ¿Ah? Me quiero ir a trabajar con usted. Lo siento, somos tan chiquititos, no necesito más. Yo creo, profesora, que eso de lograr el equilibrio es por la experiencia. Usted es una persona que Sí, tiene por mucha supuesto. experiencia. Y así yo creo que se va a alcanzar con experiencia. La experiencia se hace. La experiencia no es algo que te regalan, la experiencia se hace y se logra. Así que no lo vean así como algo extraordinario y algo que, no, para nada, no. Los años pasan súper rápido. Uno no se da ni cuenta. Lo que tiene que hacer es aprovecharlos bien. Eso sí. Aprovechen bien. Profe, la lista quedó ok. Delante que yo se me cayó el internet y no pude conectarme hasta ya después, 10 minutos que empezó esta. ¿Estás hablando de la asistencia? Sí, profesora. Sí, quedaste ausente. No, estás presente, no hay problema. Chiquillos, ya, voy a profe. pasar la lista, ¿ya? Esperen un poquito, vamos a pasar la lista. La lista, ¿dónde está la lista? Aquí está, ingreso asistencia, perfecto. Ya, tenemos la lista acá, no sé si lo están viendo, la voy a cambiar de vuelta. Ya, no les voy a contar más historia porque yo me entusiasmo y perdemos mucho tiempo contando historia. Ok. Mitzia Barca. Presente, profesora. Yarila Cuña. Aquí, profe. Anaín Águila. No está la Anaí. Delante tampoco estaba. Guadalupe. Aquí estoy. Camila. Acá, profe, presente. La Nicole también estaba. La Yesenia Celis. Presente. Daniela Cepeda. Presente, profesora. Sabrina Cerda. ¿La Sabrina no llegó o no está? No sé. Se le había caído un internet, profesora. Ya, ok, perfecto. Es que ella vive, no sé si me dijo que cerca es Chillán, San Carlos, por ahí está En ella. Melipilla vive ella. Pero ahora estaba más lejos, no estaba en... No, profesora, es que la Sabrina ahora se cambió a San Carlos. ¿Viste? Sí. Eso fue lo que me dijo. Raúl Chaparro, parece que estaba Raúl. Presente. Ricardo Chávez. Acá, profesora. Erika Córdoba. Presente. Claudia Díaz. Presente. Cris Fuentes. Presente, profe. Rocío Galdames. Presente. Claudia Gatica. Presente, profesora. Waldo Gatica también Presente, está. profe. Joaquín González. Joaquín, no está Joaquín. Paola González presente. Jocelyn González. Jocelyn. Estaba hace poco yo la vi. Ok, Karen También González. de Tiltil. Karen González. Presente, profe. Beatriz Guerra. Presente, profe. Maximiliano Guzmán. No está el Maxi, parece. Camila Jiménez. Tampoco. Walter estaba. Sí, presente. Walter. Estaba Walter. Ira Lara, también estaba la Ira. Daniel Leiva. Daniel está. No. La Flor también estaba. Sí, profe. La Kaila Muñoz también.
La Ámbar Olivos también. José Parada no estaba, igual que en la clase anterior, no lo vi. Que me sigue, la Macarena Pino. ¿Macarena? No está la Macarena. La Eva también estaba. Carol Ruiz. Presente. Carol Ruiz. No está la Carol. La Krishna Sarabia. Estaba la Krishna. La Ana Tegler. Presente, profesora. Ok. La Lourdes Mir, no sé si estaba en esta conexión. ¿Está? Sí, profesora, estoy. Ok. Dania Valdés. La Dania Valdés. No sé. La Catherine Valdés. Presente, profe. Melanie Valenzuela. Presente, profe. La Ruth también estaba. Jennifer Vallejos. Jennifer. No está, parece. Georgina Vega. Presente. Y Camila Vergara. ¿Camila? No está. Repito los que no estaban. La Anaí Águila. Conchale, vale. Ay, ¿por qué se me salió? Ahí está. La Anaí Águila. No contestó Joaquín González. Maximiliano Guzmán. Camila Jiménez. Maximiliano parece que me pareció haberlo visto. ¿No está ahí escribiendo en el chat, por ejemplo? ¿No? Profe, sí estaba. Hizo el trabajo con nosotros en su otro ramo. Sí, en el anterior estaba. El anterior estaba. Ya. Sí, es que me pareció haberlo visto, por eso me quedó ahí en la memoria. Por la chita, de nuevo me salí. Bien, tenemos el Maximiliano, el Joaquín González, Camila Jiménez, Daniel Leiva, José Parada, Macarena Pino, Carol Ruiz, Dania Valdés, Jennifer Vallejos y Camila Vergara. No contestaron la lista, yo imagino que no están definitivamente. Ok. Profe. Dígame. La Dania estaba con nosotros también en la clase anterior. Hicimos un trabajo juntas. Ya, pero ahora no Un programa estaba. de internet. Ya. Ok. Listo, chiquillos. Yo creo que por ahora estamos bien. Solo les voy a pedir, ¿cierto? Porque ya son las 22:11 minutos. Nos quedarían nada para poder hacer el trabajo. Hay un trabajo en la aula virtual. Y es un trabajo formativo que lo van a hacer ustedes, informe individual, y lo van a dejar en su aula. Y tiene relación, ¿cierto?, con el resumen de lo que vimos hoy día. La verdad es que lo que vimos hoy día fue bastante poquito, así es que no van a tener un gran trabajo, lo hacen en forma individual y lo dejan en su aula virtual. Con respecto, de aquí me voy a salir un poquito de gestión de bienestar, con respecto Profesora, a perdón que la interrumpa. Dígame. Me está escribiendo la Jennifer Vallejo. Estaba en la clase y se le cayó el audio, me dice, le cayó el internet. Ya. Recién me está hablando. Me dice que no puede entrar. Que la coloque presente, me dice. Chuta, pero ya pasé la lista, hija, ya no puedo hacer nada. Ya la cerré, lo lamento. Tienen que avisar antes, pues si se vio que se cayó, mande un WhatsApp al tiro, pues me caí, Claro. estoy presente, tienen que ustedes atinar ahí, pues. Claro. Profesora, yo tengo una duda con respecto al horario. ¿Tengo que hasta las 10 hoy o parecer mío? ¿O estoy tan equivocada? También tengo hasta las 10. O está hasta las toda 10. la pregunta. Yo tengo hasta las que 10. hasta las 10. Claro, estamos Hasta las flor, po, 22. ¿cierto? Estamos súper bien, estamos ya entonces, estamos terminando. Hagan el trabajo formativo, chiquillos. Solo préstenme atención un minuto más con respecto a sus pruebas de legislación. Ya las terminé de revisar. En general están todas muy buenas, ¿ya? En general. Me parece que hay un puro equipo que se cayó ahí en un par de cosas, pero el resto, la mayoría logró el objetivo. Así que tranquilos, porque hay todas notas desde 6 para arriba. ¿Ya? Así que los felicito, eso es todo.
Les doy un abrazo gigante para todos, que tengan un excelente resto de semana, un muy buen fin de semana, y nos vemos el lunes, ¿les parece? Luego, profe. Gracias, Profesora, Profesora, ¿y cuándo- perdón, ¿la cuándo va tarea a de subir? cuál dijo? La tarea formativa es para el domingo, ¿verdad? Sí, hasta el domingo, sí, por Hasta el supuesto. domingo. Alguien me dijo que la grabación de gestión de bienestar del lunes no estaba. Ya la hice. En el intermedio que tuvimos la dejé puesta en la sala. ¿Ya? Ah, ya, ya, Listo, Profesora, cuídense mucho. ¿y la nota de legislación usted la va a subir al aula igual o no? La de... Yo la subo al intranet. Ustedes tienen acceso al intranet, ¿cierto? Sí, sí. Ya, en el intranet van a quedar. Ya, profesora. Cuídense, que estén bien.